una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. Quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, harán que se retuerza su estructura. Si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, de esa alma da cabeza, esa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución, porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. A ver, sin censura. Amigos, amigas de Sin Censura, gracias por permitirnos informar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Esa mano que seguramente golpeaba intereses que precisamente no querían la reforma al Poder Judicial. Y le agradezco a la ministra Lenia Batres Guadarrama que nos reciba en su oficina. Gracias, ministra. Vicente, un placer saludarlos, recibirlos y platicar con ustedes. Han sido meses rudos para Lenia Batres, aguantar pues al pie del cañón mucho del ruido y de la basura que dejó ese Poder Judicial podrido, como le llamaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, ministra. Pues fueron meses rudos todos los que pasamos en el año, 8 meses que nos tocó convivir con la corte anterior. Justamente se ve la diferencia ahora, pues sí, y quizás hasta estado de ánimo por... Ya la hago sonreír. No, era demasiada tensión. Y pues sí, y hubo incluso una, digamos que, dinámica sumamente hostil. Llega uno a veces a pensar que es algo que puede pensarse ordinario o digamos que normal, pero no, era sumamente hostil el ambiente en el que pasamos esta corte. En ese año, 8 meses, fue muy fuerte. Al principio yo me hice la idea de que
pues con que nos saludáramos era más que suficiente, pues uno en general en los ambientes laborales pues a veces hace uno amigos, a veces no, pero acostumbrarse a ambientes tan hostiles no es tan sencillo. Saludar, pero no aplaudir. Sí, Nosotros en Sin Censura reconocimos a Lenia Batres que hasta el último minuto se abstuvo de aplaudir algo de esa corte. pues, pues sí, porque en esa sesión justamente además se aprobó una sentencia absolutamente inconstitucional sobre la reforma judicial del estado de Yucatán, en la que cometieron muchos excesos, entre otros, pues fuera de lo que regulaba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que debe regular a su vez a los estados. Lo que hizo el Congreso local del estado de Yucatán fue aprobar periodos mucho más grandes de los que definía la reforma federal y que a la que debían adecuarse también los estados. Y ellos aprobaron para su Tribunal Superior de Justicia, en algunas magistraturas y para el Tribunal de Disciplina Judicial, periodos que incluso en algún cargo llegan a 2042. Entonces son excesos grandes y nosotros acabamos de aprobar eso, viene un discurso de nosotros respetamos la Constitución, digo, pues ¿cómo vamos a aplaudir a esto? Y por supuesto, ¿cómo vamos a aplaudir una gestión, además de hostil, sumamente comprometida con intereses totalmente cuestionables, sumamente... eh, Nociva. pues sí, en tanto que se trató de una gestión que rompió con todo tipo de civilidad, con los otros poderes, con todo tipo de responsabilidad, con el orden público, bueno, y con el orden constitucional mismo, permanentemente violentando los límites constitucionales, bueno, que tiene uno que aplaudir. Dejemos la hostilidad personal aparte. Simplemente en esa misma sesión, que además en un momento sorpresivo convirtió en una ceremonia de despedida, pues no vi yo motivo alguno para aplaudir. Un discurso absolutamente autocomplaciente, dándose porras a sí mismo. Falto de autocrítica. No, falto de realidad, de absoluta realidad. Habla de hostilidad. Sí le intentaron dar infierno a Lenia Batres Guadalupe, ¿no? Pues hubo, sí, por supuesto, pues, Sí, pero ¿qué le hicieron? hubo O vemos hacia el frente, hacia adelante y ya no hacia atrás. por supuesto, ¿no? Pero sí hubo momentos muy groseros. Eso, sí, porque incluso hubo intentos hasta de menospreciarme en alguna sesión. Después no lo pudieron sostener porque vieron que era un riesgo el estarlos exhibiendo. Regaños que no venían al caso, no sé si se acuerdan de en algún momento cualquier palabra se me acusó que era algún insulto, y tuve que reclamar mi libertad de expresión porque estaba yo hablando simple y llanamente de una actitud cínica de un momento de una discusión. Eso quizá no fue lo peor porque en estos ámbitos suele haber mucha hipocresía. Más bien lo que sucede fuera, como armar redes sociales para denostar, en mi caso creyendo que exacerbando cualquier distracción era un motivo para hasta calificar mi gestión. Bueno, el último día ahí estaba el ministro Lainez acusándome de dejar rezago, bueno, que sí mismo, rezago porque a mí me turnaron 80 asuntos más que a los demás ministros y se queja y me acusa de dejar, si mal no recuerdo, 34. Eh, sí, pero yo resolví más que todos ellos El mundo al revés. en la segunda sala. Entonces, de esas
cuestiones abusivas de te doy más y a ver, resuélvelos y luego te acuso de que no pudiste. Era... Y en una de esas carpetitas no iba el de señor Dayá, ya sabe a quién ahora sí que ya sabe a quién me refiero, por no decir ya sabe quién. Después se quedó pendiente, efectivamente. Aún y cuando lo intentaron sacar con prisas, pues sí se quedaron pendientes 3 de esos asuntos. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Ahora sí, la ministra del pueblo puede decir que el pueblo está representado aquí en la corte. Pues en la corte anterior era una forma de hacerlo notorio, porque justamente había que señalar que algún ministro tomaba en serio los intereses populares, se comprometía con la gente y además con los derechos de la gente más humilde, más desprotegida, que menos acceso a la justicia tiene, que además pues era muy importante pues destacar la defensa de derechos sociales. Ya en esta corte hay quien cree que no es necesario. Bueno, yo sigo teniendo el mismo compromiso, interés. Yo decía en algún momento que para mí la frase de ministra del Pueblo es una declaración de principios, es una misión. Lo fue antes, lo sigue siendo ahora. Si los demás ministros, que además deberán comprobarlo, porque nos estamos conociendo, pues también tienen esa misión, pues ya reclamarán en su caso, pues el nombre o lo que quieran ellos reclamar o hacerse, por lo que quieran hacerse o conocidos o por lo que quieran ellos, pues sí, destacar de su propio trabajo. Pero en mi caso, pues es ese compromiso que además, pues creo haber cumplido. Creo que con pues la propia práctica lo hice ver. Y para mí es muy importante. Yo no vengo, y pues eso que creo que queda muy claro, pues a enriquecerme, a apoderarme de los derechos de los demás, incluyendo el derecho a disfrutar del presupuesto público para lo que debe utilizarse. No vengo a nada de eso, pero sí quiero cumplir una misión. Para mí los cargos públicos pues tienen que ver justamente con que cumplamos la labor de servicio que nos encomienda la gente, y por supuesto que es importante pues que lo vea pues sus destinatarios, Claro. porque además nuestra sobrevivencia está sobre eso. A mí no me sostiene magnates de ningún tipo porque justamente no les ayudo a evadir la ley, no me dedico a eso. No son no es el tráfico de influencias el que me mantiene, porque genera eso mucha fuerza, ¿no crees? Claro. ¿No? Y hay quien lo defiende con lodo y piedra, pero en mi caso no. Entonces creen que por eso puede uno ser débil y pues entonces empiezan estas andanadas durísimas en redes Y y que sigue, ¿no? medios de comunicación acusando de toda clase de tonterías, ¿no? Justo me dedico a tratar de lograr que estemos cobrando lo que debemos cobrar conforme a la Constitución y salen notas de, ¿saben cuánto gasta en comida? No gasto nada en comida, pago la comida. Por cierto que de eso me enteré porque yo creía que los ministros nos daban la comida que nos traían, nos la estaban dando porque así se aprobó el presupuesto y así había sido, pero hoy justamente me entero que desde enero me cobran mi comida. No sé si a los demás ministros, cosa que me parece muy bien, porque es muy justo, porque a los demás trabajadores también pagan su comida en la corte. Entonces, no, o sea, no solamente no me dan pago de alimentos que se recibe o recibían en la corte anterior, sino que en mi caso ni siquiera la comida y es correcto. Entonces, pero ahí está mucha infamia. No, no, pues nada de eso. Y pues pasa que no le encuentran a uno de este tipo de datos y empiezan a inventar
Hay algunos columnistas que han hablado de la Suprema Corte de Justicia del acordeón, dicen. Y yo digo, ¿no será que es la Suprema Corte de Justicia del pueblo para que les arda? Pues yo creo que les molesta mucho, pues les molesta la elección, por De supuesto. hecho, hay algunos que todavía no aceptan que hubo reforma al Poder Judicial. Bueno, Felipe Calderón en Washington dice que se acabó la democracia por esta reforma al Poder Judicial que no pudo ni siquiera salvar el embajador de Estados Unidos No, en su momento en México, ¿no? pidiendo como si estuviéramos en tiempos de Maximiliano. Sí, que les gusta mucho la aristocracia y les gusta mucho que el pueblo no sea parte de las decisiones públicas. Y es lo que van a reclamar a otros lados. No, bueno, pues logramos una reforma judicial con pues todo lo que se observó que tuvo de dificultades en el camino, un paro de más de 2 meses y medio con un costo altísimo, una andanada de estos intereses creados que por supuesto vieron en un momento el riesgo de la protección de impunidad y de pues esto, de estas concesiones, esta corte condonadora de impuestos y de obligaciones que no les gustó, pero es yo creo que muy importante pues que haya habido la elección, hay que mejorarla mucho sin duda alguna, pero el proceso de democratización se logró en el momento en el que se aprobó la reforma. Entonces hay que pues, ir mejorando los mecanismos que no iba a ser sencillo, ya lo sabíamos desde el principio y menos si no contábamos o no se contaba con la colaboración del propio Poder Judicial. ¿Qué papel debe de jugar el pueblo? Ese pueblo que aspira a la justicia, ¿no? Ajá. Ese pueblo que se quejaba de que en la cárcel están los tontos y los pobres. Ese pueblo que dice la justicia existe solo para el que la puede pagar. Ese pueblo que dice no hay justicia pronta y expedita. ¿Qué papel tiene que jugar ese pueblo que los elige, ministra, en este proceso de transformación también del Poder Judicial? Pues un papel muy exigente. Yo creo que el pueblo debe ser muy vigilante siempre, pero cuando se entra en un proceso de democratización, yo digo que hay que tomarlo en serio y hay que cuidar el proceso mismo, hay que cuidar la participación y hay que cuidar y hay que vigilar a quienes eligen, porque pues en este camino se desvían luego la gente, no se distingue el funcionario público que tiende a corromperse, pues es porque se deja llevar por los lujos, los privilegios, los cantos de sirena de quien les promete cosas. Entonces, es muy importante. Yo digo que la corrupción pues es un riesgo permanente y por lo tanto implica una vigilancia permanente. Eh, ¿Quién es susceptible de ser corrompido? Pues eso no lo sabemos nunca los demás. Entonces siempre pues la única manera de evitarlo pues es estar vigilando qué está haciendo. Y yo digo que la mejor manera de atacar la corrupción es prevenirla. La mejor forma de prevenirla es que el servidor público se sepa observado. Por eso las sesiones públicas son una manera de justamente el conflicto de intereses y la connivencia, el tráfico de influencias tan fuerte que ha llegado a haber en el Poder Judicial de la Federación. Los poderes judiciales locales pues tiene que ver con el funcionamiento absolutamente oscuro del Poder Judicial. Si la gente no sabe quiénes son los jueces, no solo no los ve, sino no se mencionan sus nombres. Si además sus sesiones son absolutamente secretas, nadie sabe qué argumentó, si las sentencias son ininteligibles,
pues es un, digamos que ambiente perfecto para que suceda lo que sea. Y justamente por eso, pues tenemos que en las sesiones hay magistrados en los tribunales colegiados y aquí en la Corte, pues sesiones en las que los ministros ni siquiera argumentaban, Nunca en más, las nunca más una justicia a la piña. nunca más una justicia oscura y una justicia que no sea justa, por supuesto. Qué fuerte lo que acabo de decir. Nunca más una justicia que no sea justa. Yo he hablado de casos que son de un sistema de justicia injusto, ¿no? Claro, yo creo, y luego digamos que se engola mucho todo el sistema judicial, se llena de conceptos justo de sinónimos en lugar de conceptos claros, porque entre otras cosas esconde sus propias concepciones. Son esta creación que tendemos a tener en el mundo jurídico, tiene pues ese ambiente que permite cierta perversión porque esconde lo que significa. Y esa es una forma también pues de permitir la corrupción. Yo creo que el ámbito jurídico debe ser muy claro y debe recoger además pues las percepciones y las concepciones pues más sencillas y más las que solemos tener todos. Y una primera de esas concepciones, de esos conceptos, de esas nociones, pues es justamente la de la justicia. La justicia no necesita ser narrada de formas tan engoladas que nadie la entienda. Justicia, en primer lugar, es un instinto que tenemos y yo creo que es un instinto sobre todo de protección de la sociedad. Solemos los seres humanos proteger al más débil. Justicia debe significar en primer lugar eso, la protección del más débil, ayudar a que la gente pueda defenderse sola. Eso es muy importante, es un primer nivel de justicia. Si el desprotegido es machacado, es humillado, es pisoteado, y no es uno, sino son la mayoría o muchos, pues vivimos en sociedades pues absolutamente injustas y por eso el papel de los jueces pues tiene que tener que ver con eso, no puede ser indiferente. No, la justicia que nosotros defendemos no puede ir más allá de la ley misma, pues sí, efectivamente, pero eso significa que la ley es justa. Eso significa que interpretamos y leemos la ley en un límite también muy particular que nos lleve a defender a esa persona más desprotegida. Hablando de justicia, ministra, algunos creemos que para poder cerrar el capítulo del Poder Judicial podrido, como le llamaba Andrés Manuel López Obrador, se necesita revisar, investigar y, si es necesario, llevar al banquillo de los acusados a los que estuvieron pero ya no están. Aquellos que se sentaban a cenar con Alito Moreno en lo oscurito, aquellos que por favores guardaban archivos para que no pagaran ciertos personajes lo que le corresponde de impuestos. ¿Qué piensa? Y se lo pregunto porque siempre está la tentación de ellos de llamarse perseguidos, Ajá. de decir que esto es una venganza. Ujú. Pero la gente, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, decía el propio presidente López Obrador. ¿Qué piensa de esto? De, para poder cerrar el capítulo, que queden cuentas claras. Pues yo creo que fíjense que hay dinámicas que son luego difíciles, porque efectivamente en momentos sobre todo de estos de rompimientos, lo que se deja atrás puede ser verdaderamente insostenible, pero nosotros tenemos a su vez que mirar para adelante. Entonces, tenemos mucho la tentación de ir a buscar a ver qué es lo que hicieron, dejaron, y por supuesto que pues no podemos tampoco dejar a nadie en la impunidad, pero tampoco podemos quedarnos allá, porque lo que sigue es
digamos que, pues parte del deber que se nos, de lo que se espera que nosotros resolvamos. Entonces, yo qué creo que debemos resolver conforme a lo que vamos viendo en el camino. Sí, sí, por supuesto, bueno, ahora, por ejemplo, veía hace rato una sentencia y me preguntaba a alguien si esta sentencia que se aprobó absolutamente contraria a la Constitución, no permitiría que nosotros abriéramos una instancia para revisarla, lo cual pues es una pregunta muy fuerte y muy dura porque eso significaría pues abrir absolutamente todas esas sentencias, lo cual puede ser un trabajo sumamente fuerte y para que fuera equitativo tendrían que ser todas y eso tal vez sea un trabajo más difícil que el tomar las decisiones para adelante, asumiendo que vamos a hacerla de manera o vamos a tomarlas de manera absolutamente comprometida, transparente, conforme a la ley y la Constitución. Entonces, pues pasa eso, pasa que, digo, nosotros no tenemos tampoco mucho margen para hacerlo porque hay algo que se denomina cosa juzgada, hay última instancia, entonces tampoco podemos ser caprichosos, pero me decían eso, no podrían ustedes interpretar la Constitución de tal manera que pudieran, yo digo, no solo en nuestro ámbito jurídico no se puede, sino que sería muy inequitativo que no lo hiciéramos para todos los casos y todos los casos anteriores seguramente son mucho mayores que los que tengamos a partir de ahora. Entonces, pues sí hay un borrón, no borrón, pero sí una cuenta nueva. Borrón no, porque la memoria es grande y es fuerte, afortunadamente, y nos toca a nosotros además mantenerla viva, pero sí nos tenemos nosotros que ceñir a generar pues un compromiso para adelante. Sí, pero también te estarás de acuerdo que en un país en el que poco a poco se saca de la pobreza a esa gente que no tiene ni para comer, en un país en el que hay personas que todavía no tienen, no les alcanza para comer 3 veces al día, que se llevaban hasta, no, Bueno, ¿para qué? eh, No, ni perdón ni olvido, ¿no? Ni perdón ni olvido. tenemos ahora, por ejemplo, digo, yo menciono esto respecto de las sentencias. Eh, son decisiones complejas esas, pero implican eso, implican un mirar para atrás que no es sencillo, pero hay asuntos abiertos. Entonces nos dicen ahora, acaban de recibir los resultados de la cuenta pública, donde al parecer hay muchos faltantes de la Corte. ¿Qué van a hacer? Bueno, ese es un procedimiento abierto. Ese, por supuesto, no nos toca a la Corte, pero le va a tocar al Tribunal de Disciplina Judicial y por supuesto que debe exigir y si no se los pagan, devuelven o si es que de verdad es así, pero pareciera que eso fue lo que detectó justamente la Auditoría Superior de la Federación, bueno, en principio el órgano interno de control. Entonces, bueno, pues si de allí se derivan irregularidades, por supuesto que hay que sancionarlas. Lo que es difícil es ir a buscar atrás, generar interpretaciones para que nosotros busquemos para atrás y que además pues eso lo hagamos equitativamente y si sancionamos a uno, sancionemos a todos. Esa es la parte a la que me refiero que pues es complicada, es difícil y jurídicamente en este momento pues no imposible, pero sí creo que Decía Andrés Manuel López no hay Obrador, duda. no nos empantanemos. Sí, Que si te metes en esta dinámica, pues no avanzas tampoco. y nosotros tenemos una obligación para adelante. Tenemos ahorita pues 1500 asuntos que entonces ahí por ejemplo pasa eso, que resuelves, buscas, te comprometes a resolver conforme al derecho y de manera transparente y constitucional esos 1500 y los que se van a seguir acumulando. ¿Qué cree que debe de ser prioridad o prioridades?
Ajá, Los temas fiscales son importantísimos, ¿no? Que paguen los que tienen que pagar o los que no han querido pagar. ajá. Eh, ¿Estará de acuerdo? Sí, bueno, ahí tenemos muchos retos. Hay que reinterpretar muchas jurisprudencias abusivas porque se aprobaron jurisprudencias ad hoc, por ejemplo, para amarrarle las manos a la unidad de inteligencia financiera, al propio Servicio de Administración Tributaria, es decir, a las propias autoridades fiscales. Hay jurisprudencias que incluso no le dan la posibilidad de defenderse en la revisión que tienen, me parece que se llama recurso de revocación, que tienen y que se aborda en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no le dan la posibilidad a la Secretaría de Hacienda para defender el fisco. Bueno, son jurisprudencias muy importantes que pues hay que revisar, hay que ver si se mantiene en su vigencia para mirar para adelante y todo lo que sigamos resolviendo, pues no le amarre las manos a las autoridades para proteger los recursos de todos los mexicanos, que son los que están en el presupuesto federal. Entonces, pues sí, sí hay muchas cosas que hacer. ¿Cómo te asumes, ministra? ¿Cómo se asume usted en este proceso histórico? Eh, Parecería una tontería preguntar que no es lo mismo o hablar de una suprema con una ministra presidenta Norma Piña y un ministro presidente Hugo Aguilar. Ya de entrada ahí las cosas cambian. Pero ¿cómo te asumes, Lenia Batres Guadarrama, cómo se asume en este papel y en este proceso histórico que además está siendo visto alrededor del mundo? Para bien o para mal, Ujú, ujú. porque a lo mejor algunos le ponen la atención a Lili Telles y a Alito Moreno, que hablan de un país que se han creado en su cabecita, pero que el mundo pues está pendiente de lo que está pasando en México. ¿Cómo te asumes, ministra? Pues me asumo como un sujeto con una suerte muy grande por estar viviendo el momento actual. Eh, yo digo que no somos las personas las que creamos la realidad, sino el conjunto de circunstancias, personas en un momento determinado, con posibles aliados en estas mismas causas, en las que podemos llegar a empujar procesos tan grandes como el de la democratización de la justicia en nuestro país. Creo que soy muy afortunada por estar en este instante, en este país y en esta corte y por supuesto que me gusta creer que participo en ese proceso histórico, que lo ayudo a empujar, que bueno, pues que incluso parte de la existencia misma eh, de mi persona pues puede estar ya siendo realizada en este instante con este empuje de esta reforma, que además, pues también hay que aceptar porque pues hay que ser humildes en nuestras posibilidades, que los procesos humanos, sociales, no son de una vez y para siempre, pues uno empuja, se van logrando cosas, históricamente llegan alguna vez a consolidarse y quizá en algunos años todo el mundo mande a los procesos democráticos a sus poderes judiciales y ya no sean la representación viva de las aristocracias de cada uno de los países, como sucede en casi todos los lugares, que sean el reducto de la defensa de los intereses más desiguales de las sociedades modernas, pues si nosotros, si empujamos hacia allá, bueno, pues qué más realización podemos tener que es
si ayudamos a brindar un servicio efectivo a la población, si en mi caso, nosotros, pues, me tocó participar ya en más de 2.700 sentencias aprobadas por esta Suprema Corte, formulé y se aprobaron, bueno, se votaron, no todos se aprobaron, pero se votaron más de 400 sentencias provenientes de proyectos de mi ponencia, es decir, de mi persona con mi equipo de trabajo, y de esos, pues más de 300 fueron aprobados, y de esos 300, yo creo que por lo menos unos 100 tenían que ver con personas que estoy segura que ayudamos esencialmente, es decir, a resolver un problema social fuerte que tenía relación con una interpretación de atención médica, con una interpretación de posibilidad de estudio, con una interpretación, y ahí estoy pensando en unos padres que les ayudamos a que se interpretara que tenían derecho a la licencia con goce de sueldo, obviamente, para la atención de un hijo postrado con una enfermedad crónica degenerativa. eh, a un trabajador, pues, o a muchos trabajadores, afortunadamente pudimos ayudar a interpretar lo más ampliamente la recepción de su pensión. Viudas, hijos, parientes y fundamentalmente trabajadores. No en todos los casos pudimos, pero logramos interpretaciones cada vez más amplias, concubinas de personas, de trabajadores fallecidos, etcétera. Entonces, creo yo que podemos aportar. Por eso la Corte puede ser un lugar muy interesante y muy importante cuando pues se compromete uno con la sociedad, porque sí implica la posibilidad de ayudarle, pues si no a cambiar la vida completa, pues un aspecto importante de la vida de muchas personas. Y si además lo convertimos en jurisprudencia, pues generamos pues criterios que son benéficos no solo para el caso concreto, sino cada vez que se presente esa circunstancia en la interpretación de una ley determinada. Entonces, pues esa es una forma, yo creo que muy importante. Ojalá todos sintiéramos en la relación humana con los demás, pues ese tipo de realizaciones. Creo que podríamos generar sociedades más solidarias, y cada vez que uno está pensando menos en que el cargo público debe servir para hacerse de salarios millonarios, de prestaciones y privilegios que no tiene el resto de los trabajadores mexicanos, pues si uno aleja de esas concepciones el servicio y lo convierte efectivamente en servicio, en compromiso para el servicio, creo que estos espacios jurisdiccionales pues se vuelven muy importantes. Yo quiero agradecer tu generosidad. Siempre has sido muy generosa con Sin Censura. Sé que tienes otros compromisos. Me gustaría, si me permite, ministra, cerrar con reflexión. Hemos algunos dicho, y creo que no exageramos, que en algún momento ante la oposición política que no pinta, dirían en la mañanera del pueblo, hubo una oposición desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy que estamos en esta reforma al Poder Judicial, veo una intensa oposición desde los medios de comunicación. El problema es que en esa oposición también se miente, se tergiversa, se calumnia, se ofende, y creo que en algún momento tendrán que ser ustedes también los que eh, hablen de estos temas. ¿Qué reflexión le dejas a la gente ante tanto ruido? Con campañas racistas, misóginas, clasistas eh, y de calumnia. Una reflexión, si me permite, ministra, para cerrar, acerca de la relación también con los medios de comunicación, que cuando no tienen a la verdad como estandarte, le hacen mucho daño a la sociedad.
¿Con qué cierras para la audiencia de Sin Censura en este sentido? Y agradeciendo nuevamente su generosidad, ministra, y deseándole el mayor de los éxitos. Y el compromiso de Sin Censura es que les vamos a estar echando un ojo para estar señalando todo lo que se tenga que señalar y obviamente reconocer lo que se tenga que reconocer. Bueno, yo creo que seguimos en un proceso de transición muy fuerte de una sociedad política que fue sumamente corrupta, impresionantemente corrupta. Dice Pablo Gómez que el sistema político mexicano era estructuralmente corrupto, que no solamente tenía corrupción, sino que necesitaba la corrupción para funcionar. Era parte de sus engranajes. Entonces, las formas de mitigar conflictos sociales eran cooptar líderes, darles dinero, nombrarlos en algo. La forma de cooptar oposición política, pues era igualmente, pues, o concederles partidos políticos, o concederles, bueno, a veces hasta secretarías de Estado completas, o gobiernos de los estados, y bueno, en el caso de la relación entre el ámbito público y los medios de comunicación, pues hubo pues esto que coloquialmente le llamaban chayote, como forma permanente de comunicación, no solo con los medios de comunicación, sino con los reporteros específicamente, ¿no? La cantidad de diálogos en los que salen a relucir estas anécdotas, pues son tremendos. El famoso sobre color Manila. eh, y pues después se fue disfrazando un poquito, pero se acostumbraron esos medios de comunicación tradicionales a comunicarse con el poder público así. Al grado, contaba en algún libro Julio Scherer padre, contaba anécdotas de que hasta lo reclamaban los reporteros, y contaba anécdotas de que llegó a ver, y seguramente, bueno, no seguramente, alguno creo que se vendió, pero llegaron a ver periódicos cuyos ejemplares impresos todavía se imprimían. Todos los periódicos imprimían sus versiones, en los que no vendían nada, sino que vivían absolutamente de la publicidad que les concedían en alguna oficina pública, y su compromiso y el diario entero estaba dedicado al funcionario fulano de tal, que era el que los mantenía. Entonces son relaciones que yo creo que no solamente ya no se vale que sean ni estructurales ni necesarias, sino que creo que no ayudan a la libertad de expresión, justamente porque pues condicionan lo que se dice. eh, en el caso del medio de comunicación, pues pierde toda su libertad, queda totalmente secuestrada en ese compromiso. Y en el caso de los servidores públicos que lo alientan, pues además de que quién sabe de dónde sacan esos recursos o los sacaban, eh, pues también engañan a la gente, engañan con información que no es cierta, generan e inflan presencias. Entonces, todo eso yo creo que pues debe terminarse. Y que además fue en detrimento de la sociedad, porque, Sí, claro. oye, imagínate, queremos que pierdan la confianza en la Suprema Corte porque esos ministros se van a pie de cochón. Bueno, inventando hasta sí, cualquier cosa que puedan inventar, está aquí terminamos agotadísimos. ¿No ha habido celebración? Pues es que no ha habido nada que celebrar todavía. O sea, quienes fuimos finalmente, digamos que favorecidos, o que la gente votó por nosotros, pues celebramos individualmente porque fueron elecciones individuales en su momento. En los últimos meses, pues nos hemos conocido, pero ¿por qué vamos a celebrar? ¿Qué? Si estamos entrando, o sea, no tenemos ningún logro. Entonces,
el entrar a la corte no tenía por qué implicar esa celebración de nada. Lo que sucedió el 1 de septiembre fue que nos pusimos de acuerdo en buena parte del contenido de lo que el ministro Hugo Aguilar dio a conocer en la noche. Nos pusimos de acuerdo en estas medidas, incluso de austeridad, de descuentos que íbamos a ya finalmente asumir como ministros para acatar lo dispuesto en el artículo 127 constitucional. Nos pusimos de acuerdo en algunos temas en los que íbamos a poner énfasis en lo que venía, y lo que previmos fue una ceremonia de origen indígena, la entrega del bastón de mando, y que además pues fue muy bonita. Y luego previmos pues que aquí tomáramos posesión. No sabíamos, porque no había habido una ceremonia en la que entráramos todos al mismo tiempo, quién nos va a entregar la toga si somos todos entrantes. Entonces ahí estábamos resolviendo eso. eh, y luego pues el inicio ya del periodo y nuestra primera sesión, que como se ha hecho público, terminamos a la 1:30 de la mañana, cansadísimos. O sea, lo que estábamos haciendo era tomar acuerdos, celebrar que vamos a celebrar seguramente en su momento pues los primeros logros de esta corte, pero hasta ahorita como órgano colegiado pues no hemos tenido ningún motivo por el cual celebrar. Celebramos la elección, por supuesto, pero pues ya nosotros no somos producto de los mismos, del mismo proceso. Cada quien hizo campaña por su cuenta. Insisto, pues nos estamos conociendo y estamos, pues apenas tuvimos la primera sesión, estamos también viendo cuáles son nuestras concepciones. Se dice mucho que a los jueces se les conoce por sus sentencias, pues es cierto. Entonces, más allá de lo que digamos, pues argumentamos ya en 3 casos que acabamos de resolver, muy interesantes, por cierto, y seguiremos conociéndonos y ojalá que esta corte tenga mucho que celebrar, celebrar con sus resoluciones, celebrar en términos de defensa de los derechos de las personas, de cambios de criterios progresistas, de, por supuesto, estar cumpliendo con los términos nuevos, que ese es un reto tremendo que vamos a tener. Por eso, pues era hasta ni venían caso. Y yo creo que si alguien celebró, como finalmente, pues se ha mencionado, pues celebró individualmente. Pues sí, pues, y tienen cada quien sus propios motivos. Pero, pues la prensa esta que ha intentado demostrarnos, pues destacó de inmediato eso. Entonces, pues yo creo que nos vamos a defender muy bien y creo que hay muy buen nivel jurídico de cada uno de los ministros que estamos conformando esta 12ª época no es 12ª, es undécima época perdón, 12ª época de la Suprema Corte. Venimos de la 11ª y pues yo creo que vamos a hacer un trabajo muy profesional y bueno, pues el compromiso que cada uno tengamos con todos estos elementos de la justicia y bueno, en el caso de lo que hemos coincidido, por lo menos verbalmente, en el tema de la justicia social, pues vamos a comprobarlo en estas sentencias. Pues yo celebro, hablando de celebrar, que esta también sea una batalla ganada por la gente de a pie, por los medios independientes, porque creo que ha quedado claro que los medios corporativos no estaban a favor de esta reforma al Poder Judicial. Los medios independientes fueron los que difundieron todo el proceso y han sido, por supuesto, muy importantes para darle a conocer a la gente pues todas las complejidades y los diferentes puntos de vista. Sí, por supuesto que si no fuera por los medios independientes, creo que sería más difícil de entender todo lo que ha sucedido en estos últimos meses.
Pues gracias por hablar con los medios independientes como Sin Censura. Éxito, ministra. La ministra Lenia Batres Guadarrama, la ministra del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Así tiene que ser desde sus oficinas en la Suprema Corte de Justicia del Pueblo. Aquí, hablando sin censura. Gracias por estar al pendiente y gracias por informarse aquí. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y de la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, harán que se retuerza su estructura. Si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, de esa alma da cabeza, pesa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución, porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente?